Bueno, algunas aplicaciones comunes de datos funcionales puede ser datos temporales, en datos temporales, por ejemplo, como la monitorización del clima, la temperatura o precipitación, datos espaciales, datos longitudinales, incluso imágenes y datos funcionales multidimensionales. Estos datos lo que vienen a tener en común es que están definidos en un continuo y que también presentan una dimensionalidad alta. A continuación estamos viendo una comparativa, ¿no?, de gráficos que se refiere a casos de COVID de Canadá, que abajo encuentran el link, en el cual por un lado tenemos la comparativa en el caso izquierdo, casos discretos, ¿no? Que vienen a mostrar la cantidad de casos de COVID en distintas provincias de Canadá a lo largo del tiempo entre agosto 2020 y agosto 2021. Entonces, y por otro lado, en la derecha, vemos esos datos, pero reflejados con un análisis de datos funcional. Entonces, en el caso derecho, lo que se ha aplicado fue, por un lado, una base. En ese caso, si acceden al link, va a ver que se aplicó una base de spline. Y por otro lado, un suavizado de datos, ¿no? Entonces, al hacer eso, los datos discretos se van a transformar en curvas suaves, o sea, en funciones continuas, y representa cómo cambia el número de casos a lo largo del tiempo. Entonces, por otro lado, en el caso izquierdo, ¿qué se muestra? Lo que se muestra son los conteos de casos discretos en fechas específicas. Entonces, cada punto en el gráfico va a representar un valor observado. Entonces, las líneas que conectan los puntos son únicamente para la visualización. No es que tienen una base matemática continua, como sí sucede en el caso del gráfico de datos funcionales. Entonces, como vemos que sucede en el caso discreto, ahí en lo que es Quebec y Ontario, se ve como distintas fluctuaciones o anomalías abruptas de datos reportados, digamos, en esas provincias, en esos momentos específicos, en ese caso es julio del 2020. Y por otro lado, esos casos ya no los vemos en el gráfico derecho, digamos. Entonces, esto fue producto del suavizado y de aplicarle esta base de B-splines. Entonces, esto nos viene a demostrar que los casos funcionales tienen menos sensibilidad al ruido. Otro caso bastante gráfico es un caso en el cual se refiere a la edad y a la altura, ¿no? A partir de cierta edad, ¿qué altura se tiene? Entonces, en el caso nuevamente izquierdo tenemos los datos crudos, los datos discretos, versus en la derecha los funcionales, digamos, ¿no? Entonces, acá no se ve tan gráficamente como el caso anterior, pero vemos que hay fluctuaciones más suavizadas, ¿no? Así que, bueno, tal como se mencionó, análisis de datos funcionales es aplicable a distintos tipos de datos.